Y la Democracia Cristiana anunció su primer candidato al órgano constituyente. Se trata de Juan Enrique Pi, con quien tomamos contacto para ahondar en esta postulación. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Mónica, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Lo primero quiero saber cómo se gesta esta candidatura con la Democracia Cristiana. ¿Se acercan ellos? ¿Cómo se da el proceso y en qué términos también te lo plantean? Bueno, la verdad es que cuando se inicia el estallido social de octubre, yo había salido recientemente de la presidencia de Fundación Iguales y empecé a tener conversaciones con distintos actores porque evidentemente está ocurriendo una situación bastante histórica, bastante intensa en el país, ¿verdad? Y entre ellos, con las personas que tomé contacto fue con Fuad Chahín, quien me invitó en esos primeros días de octubre después del 18, de haber sido a finales de octubre, a exponer a la mesa del Partido Demócrata Cristiano y a su Consejo Nacional cuál era mi opinión respecto de lo que estaba pasando y cómo debíamos enfrentarlo como una opinión de una persona que venía desde la sociedad civil. Luego de eso, la misma mesa del Partido Demócrata Cristiano durante los meses de enero a marzo me invitó a realizar talleres de preparación de líderes comunales y sociales y partidarios también de la democracia cristiana en distintas regiones. Estuve en Arica, estuve en Punta Arenas, en Valparaíso, en Osorno, en distintos días haciendo estas capacitaciones para preparar dirigentes sociales para el proceso constituyente. Y en esas conversaciones un día se me planteó si me interesaba una candidatura de este tipo y la verdad es que creo que el proceso que va a vivir nuestro país es tan importante que les dije que sí, que me interesaba, y esa candidatura finalmente se proclama el día de ayer en el Consejo Nacional por unanimidad. Ahora, ¿qué se plantea como base programática cuando se acuerda esta candidatura? ¿Hay una base programática común? ¿Hay algunos elementos a los que se le pide que adscriba? ¿Hay una idea común de qué es lo que se va a defender o qué es lo que se va a proponer en esa eventual convención constituyente o convención mixta? Bueno, esas conversaciones se están definiendo todavía. Hoy en día dentro de la democracia cristiana hay un equipo de constitucionalistas que están efectivamente desarrollando la propuesta para la reforma, ya sea en la convención mixta o en la convención 100% electa. Y esas definiciones, además, por cierto, yo creo que es sumamente importante, tienen que ir también de la mano con una conversación con los otros sectores de oposición para la definición de pisos mínimos que se defiendan en el órgano constituyente. Por lo tanto, por el momento, esas definiciones todavía están conversándose. Yo creo que este es un proceso que desde luego va a tener un amplio diálogo no solamente al interior del Partido Demócrata Cristiano, sino también con otros actores, tanto sociales como políticos, para la definición de posturas comunes que se defiendan. Y la pregunta también es, de alguna manera, si hay libertad de acción o no. Bueno, yo creo que en general cuando una persona es invitada a defender o a representar o a participar de una elección en la lista de un partido, desde luego que se invita a esa persona con su individualidad. Ahora, desde luego que en mi individualidad yo también tengo bastantes concordancias con el Partido Demócrata Cristiano. Yo fui militante de ese partido durante 12 años aproximadamente. Me retiré, si mal no me equivoco, hace 5 años dejé la militancia para asumir el desafío de Fundación Iguales. Y por tanto, desde luego que, como te decía anteriormente, este es un proceso en el cual hay mucho diálogo. Ahora, no hay imposiciones de ningún tipo. Ya. Ahora hay temas en los que uno podría pensar que sí se pueden provocar roces con la democracia cristiana, que si bien no es un partido de derecha, sí está en el centro y por lo tanto, o centro izquierda, algunos del ADC, y para alguien que viene del mundo de defender la diversidad sexual, de defender el matrimonio igualitario, ¿cómo va eso de la mano con la democracia cristiana que podría tener una postura y que tiene una postura más conservadora que otros partidos? O por ejemplo, porque en el tema de lo que ha hecho Iguales y la diversidad sexual no implica solamente el tema de las parejas homosexuales, de la adopción homoparental, sino también, por ejemplo, la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres
como parte esencial de la lucha también de fundaciones como Iguales y otras fundaciones. Y la pregunta es si ahí no va a haber un choque con lo que piensa la ADC. Por ejemplo, usted va a defender en el tema del derecho a la vida una formulación del derecho a la vida que permita el aborto en condiciones excepcionales o el aborto libre, por ejemplo. Yo esto lo he dicho en muchas oportunidades. Pero es distinto ahora como candidato constituyente, por eso se lo pregunto de nuevo, porque quiero saber cómo lo va a plantear como candidato constituyente en la lista de la ADC. Para mí, mis convicciones personales respecto de este tema han sido siempre las mismas y no se modifican. Yo, evidentemente, como hombre homosexual, como activista LGBTI, estoy a favor de todos los tipos de familias sin discriminación, ¿verdad? Estoy a favor del reconocimiento de la identidad de las personas de acuerdo a cómo ellas mismas las perciben. Y en el caso del aborto, que siempre he dicho que soy una persona que está a favor del aborto libre. Desde luego que esas convicciones mías no se modifican. Sin embargo, hay que ver también si es que en la Constitución se van a discutir o no se van a discutir, o se van a definir o no se van a definir esas cuestiones. No olvidemos que la Constitución no es un programa de gobierno. Una Constitución es una casa común, ¿verdad? Y no todas las definiciones, por ejemplo, respecto de familia, sí, o respecto de identidad de las personas, o respecto de derechos sexuales y reproductivos, tienen que estar contemplados en la Constitución. Ahora, si me lo pregunta a mí, Mónica, yo lo que sí diría es que eso debería quedar reservado para materia legal y en ningún caso debería estar absolutamente restringido o negado expresamente en la Constitución. Claro, Esa es una técnica que yo no aprobaría. Ese es el punto, porque obviamente que muchas de las cosas que conversamos son materia legal, pero el paraguas o la arquitectura que crea una Constitución es la que puede impedir después el que se concrete en una ley ciertos temas. Depende cómo se formule, por ejemplo, la igualdad de género, si caben o no caben después otras legislaciones. Depende cómo se formule el derecho a la vida, después si se puede ir, por ejemplo, como se hizo, pero se ganó, digamos, pero por el aborto en 3 causales. Pero para un aborto libre, también la formulación del derecho a la vida, convengamos que en la Constitución, cómo se formula aquello puede tener implicancias después en el Tribunal Constitucional respecto a una legislación. Yo estoy muy de acuerdo con usted, Mónica, muy de acuerdo, y por eso lo que creo que es fundamental es que la nueva Constitución nacida en democracia no tenga las mismas trampas que tiene la Constitución actual, en la cual dirime ciertas discusiones e impide incluso muchas veces la discusión legislativa de temas que son de interés público. En ese sentido, yo creo que el tema que usted me plantea, particularmente respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres o de los cuerpos gestantes, más que de las mujeres. No olvidemos que también hay hombres trans que hoy en día pueden gestar. Yo diría que no es una materia que debiese estar definida en la Constitución, y la Constitución en ningún caso, y los constituyentes no deberían estar tentados de definirlo, de dirimir una discusión que debe darse en el Congreso en materia legal, en la nueva Constitución. Yo creo que eso sería un error. ¿Qué otras cosas le parece a usted fundamental cambiar de la actual Constitución? Bueno, yo creo que hay varios temas, y hay varios temas que tienen mucha relación con los grupos históricamente discriminados. Usted ya me nombraba el caso de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, desde luego también tenemos materias relacionadas con la comunidad LGBTI, con la definición de las familias, que, como le decía, yo creo que no tienen que estar definidas estrictamente, pero tienen que permitir que la discusión se dé en las instancias que debe darse. Yo creo que lo principal que nosotros tenemos que modificar de la actual Constitución es esa trampa que ha contenido la Constitución de 1980, pese a todas sus modificaciones, que es establecer que en ciertas materias de políticas públicas hay un único camino, ¿verdad? Por ejemplo, lo que ocurre en materia de salud o materia previsional, cuando se dice de que efectivamente tiene que existir un sistema público y un sistema privado, o en materias relacionadas, por ejemplo, con el dominio de los recursos naturales, donde se dice que son susceptibles de apropiación privada. Yo creo que esas discusiones, que son muy válidas, no deberían estar cerradas de manera definitiva en el texto constitucional, de modo que si el día de mañana nosotros tenemos un gobierno más de derecha o más de izquierda, el texto constitucional le permita a ese gobierno electo democráticamente llevar adelante un programa sin amarras previas. Para cerrar, me gustaría saber cuál es su postura respecto del Tribunal Constitucional y también, porque creo que al final ya vamos a tener que empezar a conversar
qué es lo que piensan los constituyentes respecto de la materia. O sea, es interesante saber qué piensan ellos de distintos temas para saber cómo van a pensar la arquitectura constitucional sobre ciertos temas y también los contenidos de esa Constitución. Me gustaría preguntarle dos cosas para cerrar. Lo primero, ¿qué piensa respecto al Tribunal Constitucional? Y lo segundo, si es que usted va a dar una lucha para que independientes que no van a ir con el alero de partidos políticos vean rebajadas las exigencias que hoy hacen prácticamente imposible su participación. Si se les pide un porcentaje de firmas ante notarios, sobre todo, es bien difícil, aunque hayan pactos de independientes, que puedan ir por fuera de los partidos políticos. Bueno, respecto a la primera pregunta del Tribunal Constitucional, yo creo que el Tribunal Constitucional, bueno, es una figura ingresada a la Constitución del año 70, es una figura que no estaba consagrada, no es una figura histórica o una institución histórica del constitucionalismo. No, surge con Eduardo chileno. Frei, con otras características, pero surge bajo el gobierno de Frei Montalva. Exactamente, exactamente. Antes, sí, yo creo que el problema del Tribunal Constitucional, más allá del control mismo de constitucionalidad de las nuevas leyes o de las normativas, tiene relación con el nombramiento de los ministros, con el nombramiento, con lo que podríamos denominar muchas veces el poteo que existe respecto a la nominación de ciertas personas o de los equilibrios internos que deben tener por sobre la idoneidad de las personas. Yo creo que ese es un problema que evidentemente tiene el Tribunal Constitucional y que tiene en general muchos órganos colegiados que existen en el país. Por lo tanto, respecto a la técnica para defender la Constitución, tenemos en general dos caminos, ¿verdad? O la Corte Suprema, como ocurrió durante muchos años, o es el Tribunal Constitucional. Yo creo que más importante de si es o no es el Tribunal Constitucional es cómo se define y la idoneidad de las personas que van a efectivamente definir eso y si van a estar ahí por ciertas características políticas o visiones políticas que tienen o si van a estar porque efectivamente entienden el texto y la interpretación de la Constitución como un órgano vivo que tiene que ir interpretándose a medida que cambian los tiempos. Yo creo que eso es más determinante, pero aún así yo no creo que el Tribunal Constitucional sea una institución que de todas maneras debería estar incluida en la Constitución. Y respecto a la segunda pregunta, yo estoy de acuerdo en que los independientes deben participar del proceso. Yo en lo particular soy una persona independiente más allá de que he sido proclamado por un partido político. Pero si efectivamente la situación de la pandemia y la imposibilidad de reunir firmas o el número de firmas en aquellos distritos que son muy populosos, ¿verdad? No olvidemos que, por ejemplo, acá en Santiago tenemos distritos que tienen un padrón de más de 500.000 personas o más de 1 millón de personas en algunos casos. Si hay que rebajar esas condiciones, yo no me opongo en ningún caso. Sin embargo, creo que hay que tener mucho cuidado en que no se convierta en un proceso en el cual las personas pueden inscribirse sin esos requisitos que legitiman o que patrocinan previamente las candidaturas. Le quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado Juan Enrique Pi en esta conversación en que empezamos a analizar a los candidatos también para una eventual convención mixta o constituyente. Que esté muy bien. Muchas gracias.